3, 2, 1. Estamos en vivo. Hola, hola. Estamos en vivo. Por Muy fin. bien. Qué Al bueno. fin, caray. Gracias. Que también nuestro técnico no se actualiza, hombre, tiene la versión 1.0 apenas de todo. Sí, Ni modo. errores técnicos atribuibles a mi persona. Ya está arreglado, estamos en vivo con Ándale. el tema de Ricardo. Pues como el multitema de música, libros, influencias, discurso autoral, hablar un poco de todo lo que nos compete sin hablar de nosotros, ¿no? Eso era la idea. Hablar de asuntos varios, pero tratar de no estar haciendo un ejercicio de tanta egolatría y hablar de nosotros mismos, ¿no? O por lo menos algo que tuviera más interés general y no nada más puro chisme autorreferencial, ¿no? Sí, más bien eso, ¿no? Más bien eso, no, esto no basado en no reducir el infinito universo a nuestras experiencias personales, aunque son importantes en la medida en que las podemos plantear de una manera en la que sean justamente eso, universales, ¿no? Experiencias personales, experiencias de un grupo, de una generación, de un contexto histórico, pero que se pueden proyectar y pueden resultar de utilidad, ¿no? Que esa es la idea, de hecho, del libro, ¿no? Teníamos Exacto. el temor de que yo tenía y sigo teniendo el temor de que el libro resulte de interés de nicho, que sea demasiado particular, demasiado específico, acotado hacia la gente que lee historieta mexicana, historieta independiente, y de hecho, a raíz de un comentario que hicimos fuera de cámaras en la sesión anterior, me da miedo que resulte un proyecto demasiado machín, demasiado viril, ¿no? Para lectores de historieta, hombres específicamente. Y bueno, ¿y por qué estoy confesando esto? Porque pues sigue siendo un problema latente, ¿no? Que sea Claro. demasiado particular. Sí, lo que pasa es que también el gallito surge en una época en la que las chicas no arribaban ni como lectoras, empezaban a acercarse como lectoras y gracias al manga, ni siquiera al cómic gringo o a lo que estábamos haciendo nosotros aquí en México, pues estaban llegando a la historieta vía Japón, ¿no? Paradójicamente, y de ahí para adelante, pues la presencia en la historieta en concreto, porque en la ilustración las mujeres en México tienen una presencia desde hace rato muchísimo más importante y muy definida, ¿no? Está toda la generación de ilustradoras mexicanas que hacían Claudia de Teresa, que incluso ya falleció, ella fue la autora de las imágenes de aquellas campañas de vacunación, en fin, un personaje muy importante. Marta Vilés, Guadalupe, ¿cómo se llamaba? En fin, Ana Ochoa, Marta Vilés, en fin, un montón de ilustradoras mujeres, está Rosy Aragón, en fin, un montón de ilustradoras, pero no se metían al campo de la narrativa gráfica historietil, ¿no? Entonces, pues sí, eso era, por eso había abundancia de testosterona, ¿no? Sí, y un poco lo que ya también se comentó en la presentación en culturas populares, también nos hicieron esa pregunta y una respuesta general es más o menos por este lado. En la práctica, en esa época, pues había pocas chicas que llegaran a incursionar de este lado del historietismo independiente, underground, que nosotros cultivábamos, ¿no? Y eso se veía no solo en El Gallo, sino en Historietas, que era el referente de esa época, ¿no? Para captar voces independientes de todo tipo, y eran pocas las chicas que llegaban. Hubo una en particular en esa época, Cecilia Pego, con Terror del Gato Tabú, que era así como que el fenómeno, y qué chido. Llegaron otras chicas también,
pero no exactamente al principio. O sea, a lo largo de la historia de Historietas y del mismo Gallito, fueron llegando muy poquitas, pero ya después del inicio. Y como estamos hablando del inicio, precisamente del Gallito, que es la fase además exclusivamente mexicana del Gallito, que nos involucró a nosotros, pues por eso hay tanta testosterona, ¿no? En el ambiente, pues porque Entonces, no había de otra, ¿no? Acotaría testosterona, lo que sea. Así que digas tú, qué bárbaro, qué testosterona. El único que se reprodujo, y creo que por todos, fue Ricardo. En nuestro nombre, gracias, mano. Camacho, Clement y yo no decidimos no reproducirnos, o no sé si lo decidimos o no pudimos, no quisimos, no se sabe. No supieron cómo. Exacto, ni con quién, pero testosterona, pues, es un decir. Vamos al tema, porque ya estamos otra vez divagando. Sí. No, tú que decías pues, que no íbamos a hacer la cosa así, parte del asunto, cabrón. Parte del asunto entonces era, lo comentábamos en el chat, era la construcción del discurso. O sea, cómo se articula la personalidad autoral de un individuo. Eso tiene carácter más amplio, ¿no? Porque decíamos las influencias que tuvimos cada uno de nosotros a nivel gráfico, a nivel de contenido. Una característica importante es que, si bien nuestro punto de confluencia fue la historieta, creo que nos distinguíamos y seguimos distinguiéndonos de un sector de los dibujantes de historieta que no salen de la historieta. O sea, su mundo, su vida, su monotema, de lo que platican, la gente con la que se juntan es historieta. Y creo que una característica, y con esto no quiero decir que fuera ni mejor ni peor, es que nuestras influencias y nuestras referencias y nuestras charlas bordaban mucho sobre muchos otros temas. Bueno, como ha quedado claro en estas emisiones pasadas, la política jugaba un papel muy importante, pero también la música, la literatura, el cine de manera muy importante. Entonces éramos multireferenciales. Y esto porque efectivamente nuestra construcción discursiva, o sea, nuestro conjunto de temas que nos interesaban a nivel personal y como conjunto y como equipo, eran diversos, ¿no? Entonces, a mí me formaron, por ejemplo, muchísimo las películas de Chaplin, en cine, en términos fundacionales, en términos primigenios. Mi sensibilidad emocional, por ejemplo, la dictó mucho el cine de Chaplin, ¿no? A nivel de literatura, la ciencia ficción, lo que leí en el CCH, sobre todo, que fue cuando más desenfrenadamente leí, pero mucho por la visión política de mis hermanos mayores, por la música que se escuchaba en casa. Pero luego yo agarré mi propio patín musical y me fui por la música africana, que no la había escuchado nunca, y cuando llegó a mi mundo, pues la agarré como mía. Entonces, si una característica creo que tuvo nuestro grupo fue esta multiplicidad de referentes y de influencias que se traducían en nuestros objetos de interés discursivo a nivel gráfico y narrativo, ¿no? Pido una pausa, justo para dejar hablar al Richie y a Frick. Quería comentar de dónde surge la idea. Es una sugerencia del camarada Parraguirre, que en un chat personal me dice, estaría bueno que hablaran sobre cómo se dio o de dónde vino la idea de hacer rolas en versión de historieta, el vínculo de la música con la viñeta. Y después, o también podrían hablar de la relación con los escritores que aparecieron en El Gallo y ese balance entre literatura y narrativa gráfica, o las colaboraciones o interpretaciones de obras literarias dentro de la revista El Gallito. Entonces, lo comento porque es interesante cómo los lectores ven al gallo, ¿no? Hay por ejemplo, de este Gallito 61, me llamó muchísimo la atención que hablaban reiteradamente de los chairos, ¿no? De que es una revista de autores chairos. Me resulta curiosísima la percepción. ¿El de la fortaleza? Ajá, el de la fortaleza, ¿no? Que dicen es que, pero hablan del gallo, no de
de la publicación en sí, que ya. ese perfil, sino que a raíz de haciendo un análisis de esa publicación, de esa experiencia editorial, se referían al gallo y me parece curiosísimo cómo te perciben de los lectores, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos una idea, creo que cada vez más clara por el ejercicio de la elaboración del tomo 1 del Gallito, que ha sido un ejercicio retrospectivo, de revisión histórica, revisión personal, etcétera, ¿no? Pero es interesante conocer el punto de vista de los lectores, ¿no? Comentaba esto al margen, pero lo que comenta Paraguirre es esto, cómo los lectores perciben un proyecto creado por un editor y unos autores que no se limitan o no se, ¿cómo diría? No se circunscriben a la historieta y a un tipo de historieta en particular, que es la que comenta Ricardo, que tiene que ver más con la cultura, que linda más con otro tipo de fenómenos, me repito, culturales, y no la historieta de evasión o entretenimiento o mainstream, ¿no? No solo estamos en eso, sino que se nos relaciona con grupos de rock mexicano, con música de aquí y allá, conciertos, literatos, etcétera, ¿no? Entonces quería puntualizar un poco de dónde surge o dónde van a surgir esta serie de reflexiones. Doy espacio a la opinión de Frick y a la opinión del Richie Camacho. Ok, muy bien. Fíjate que está chida esta reflexión tuya. Y además es que somos de nuestro tiempo, además de nuestro tiempo, de ese tiempo en que se generó la revista, ¿no? Originalmente, que también tiene que ver, que estaba muy concentrada la influencia, digamos, de la historieta mainstream precisamente que llegaba de fuera, en torno a superhéroes y algo del manga que llegaba y del anime que se veía en la tele, ¿no? Y el otro polo fuerte de producción historietil, pues era la historieta popular mexicana. Este otro tipo de historieta que nosotros queríamos hacer, que no fuera tan clavada en la pura evasión, que no está mal, pero que pues, queríamos contar algo más, más reflexiva de nosotros, de nuestro contexto, justamente incluyendo cosas políticas, culturales que nos interesaban en ese momento, pues por supuesto que tenían un referente izquierdoso en ese momento, por supuesto, y el lugar de confluencia natural para esos creadores de cierres que éramos nosotros, pues por supuesto fueron las histerietas, que fue donde nos juntamos, donde se vio que no era suficiente el espacio de historietas para sacar adelante nuestras inquietudes y vino el germen del Gallito, ¿no? Con toda esta historia que ya hemos contado varias veces. La cosa es que sí, las influencias, por supuesto, necesariamente tenían que venir de todos lados, ¿no? Y sobre todo, esto que ya he estado contando, ¿no? Estas relaciones horizontales con la literatura, con el arte, con el cine, por supuesto, con otro tipo de animaciones, ¿no? Que se dejaban ver en esos entonces, que también eran fuertísimas para nosotros, que no era nada más Dragon Ball, ¿no? En la tele, eran cosas de las que uno se nutría durísimo. Yo recuerdo que para mí fue antes del Gallito, por supuesto, pero poco antes, para mí conocer, por ejemplo, hablando de influencias, la historieta europea adulta que me cayó por chiripa y además por culpa de Carlos Jiménez directamente, y ahí hay una historia detrás, conocer esa historieta europea adulta de vanguardia, digamos, en su momento, para mí fue un rompimiento de gloria, como se dice en el arte barroco, ¿no? Así es un haz de luz que entra, que cae entre las nubes y pácatelas, te deslumbra y te deja estupendejo. Fue mi caso. Yo tengo
todavía conservo estos viejísimos números de Cómics Internacional. Esto, otra, 1984. Perdón, ya no sé ni qué estoy enseñando. Bueno, 1984, perdón, esto, se estaban deshaciendo las condenadas revistas, pero estos tomos, estos tres ejemplares de revistas de historietismo, de vanguardia, vamos a decirlo así, hechas en España en esa época por Tuteint, por Josep Tuteint, no sé cómo se pronuncia, que marcaron toda una época allá y que aquí pues se conocía pues, por muy poca gente, ¿no? Para mí fueron señeras, ¿no? Ya lo dije. Ahí se sembró el germen de lo que luego iba a ser esto que estoy haciendo ahorita todavía. Lo que para ti, Ricardo, fue el asunto de conocer la Fierro, ¿no? La historieta argentina Fierro con todos estos autores, que también se dejaron ver acá, que hasta el trabajo de Enrique Brecha, de esa época, te digo, en mi caso te digo, como un rayo. Estaba buscando el ejemplar de Érase una vez en el futuro, de Carlos Jiménez, que también es una cosa impresionante, que venía en ese paquete que me dieron a mí, que esto fue allá en el año 84, 85, una cosa así, cuando todavía vivía en Cuernavaca, y fue una cosa maravillosa. Eso pero para mí. ¿Qué viste en eso? O sea, ya dijiste que el golpe que fue, pero en términos técnicos, pero en términos argumentales, ¿cómo influyó eso en tu construcción como autor? No en términos técnicos, en total, ¿sí? Es decir, una posibilidad de contar dibujando cosas que fueran tan interesantes, tan divertidas, tan profundas, incluso, como esto que les acabo de mostrar, ¿no? Esta diferencia entre el mainstream, entre la diversión pura y dura, la evasión pura y dura y este tipo de discursos con este tipo de gráfica, para mí fue el todo, fue lo que dijo, yo quiero hacer algo así. ¿Yo de dónde venía? Que es lo que además una cosa que te quería preguntar a ti, Ricardo, hace un rato. Tú, en lugar de ser ilustrador, etcétera, esto que eres, ¿tú tenías alguna idea de lo que querías hacer antes de esa definición? Porque yo en esta época, y aquí lo pongo mi granito de arena, cuando conocí estas revistas, yo realmente me dije, yo voy a hacer esto, ¿sí? Yo quiero hacer esto, no sé de qué voy a vivir, a lo mejor, fíjate, yo me planteaba ser periodista. En esa época ya me planteaba yo ser periodista, fíjate. O sea, yo decía, voy a escribir, voy a hacer algo así, decía, ay, voy a entrar a estudiar filosofía. De hecho, entré a estudiar filosofía en la UNAM. Fue una cosa espantosa, así como Pepe, yo también, yo lo abandoné, me fui a artes plásticas, pero el caso es que tenía esa idea de que era algo así como de periodismo, como algo relacionado con la gráfica, porque yo ya hacía caricaturas en el Correo del Sur cuando vivía allá en Cuernavaca, en un periódico local de allá de Cuernavaca. Tenía esa intención, ¿no? O sea, juntar, escribir, retratar cosas con dibujar. No lo tenía muy claro y por eso decía, pues a lo mejor estudio periodismo. Cuando conocí este material dije, quiero hacer historieta, ¿no? Quiero hacer historieta, ¿dónde enseñan eso? No, pues en ningún lado, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya de ahí busqué estudiar diseño gráfico, me metí a la Esmeralda, etcétera. Y en tu caso, Ricardo, tú, ¿cómo te veías a ti mismo? ¿Tú tenías ganas de hacer algo más que no fuera dibujar, por ejemplo? Pues dejemos que platique Camacho, Rick, y ¿tienes mensajes? ¿Ha habido mensajes ahí? Seguro de reclamo. Pedir que seamos más concisos y por favor respeto a la gente que nos está viendo. ¿Qué es eso de que cuando Ricardo conoció Fierro, vamos a... Y menos mal que no íbamos a hacer autorreferenciales. Exactamente. Anécdotas personales, por favor, fuera de la charla. Sí. Richie, mensajes, por favor. A ver, bueno, pues hay un saludo del Árbol Gótico, dice, buenas noches, maestros. Luego Nacho Loranca dice, salve grandes, Manturi te salutant.
Sí, ¿verdad? Dice Morituri. Morituri te saludan. Perdón. Ajá. Ese José es latín. Alejandro, así es. José Alejandro Islas Salinas dice, qué buenas anécdotas, ya ves, no querías anécdotas. Y nuevamente José Alejandro Islas Salinas dice, filosofía, ahí está la mera marmaja. Dijo Claro. nadie. Dijo nadie. Ujú. ¿Y tu opinión, Richie? Venga, Rick. Lo malo es que yo sí caería en las anécdotas, como les había comentado. Bueno, en mi caso, Venga. habla, como habla Frick, así de la historieta que llegó a sus manos, historieta distinta al mainstream. Pues a mí me pasó algo similar, o sea, yo hacía historieta de manera amateur, y quienes me conocen desde antes, pues vieron que dibujé cientos de páginas de historieta, y de alguna manera la relacionaba también con la música. Incluso, ándale, 1984, luego, pues habrá otra cómics internacional, ¿no? Totem y otras revistas de ese tipo. Sí, Totem vino después. Ujú. Rambla. Ándale, Rambla. Rambla. Todos eran de la misma editorial, ¿verdad? De Joseph Tutain, de allá de Barcelona. Era el editor. Uh-huh. Sí, y Estas son de Joseph Tutain. exacto. Y como te decía, en esa época, cuando ya hacían mis historietas amateur, las del Teo, les llegaba a poner un soundtrack. Incluso varias historietas largas tienen títulos de canciones en inglés, ¿no? Algunas medio poperas, pero al fin y al cabo ahí estaba la música de fondo. Incluso según yo hice una experiencia multimedia de que una de estas historietas se llamaba Every Breath You Take, como la canción de The Police, y les prestaba junto con la historieta el disco sencillo de esa canción. En ese tiempo no habían compact disc todavía. Ándale, muy, muy buena esa, Freak. Y entonces, perfecto, perfecto. No, síguele, mi Ah, sí, Richie, sí, síguele. sí, perdón. Iba a contar de que hubo un momento, ya cuando andábamos ahora sí iniciando lo del gallito, y justamente el tocayo Ricardo Peláez, que es una de las personas que más me influyó, al igual que ya les decía, pues todos los compañeros gallitos, ¿no? En algún momento me influyeron para bien, otras veces para mal, pero la mayoría de las veces fue para bien. Y justamente él me recomendó alguna vez que cuando no tuviera, digamos, algo así para contar, me dijo, ¿por qué no te avientas una canción ilustrada? Yo la ponía de fondo, como les contaba, pero él me mostró una historieta de Paul Simon, si no me equivoco, Uh-huh. que salió en el Gallito número 1 posteriormente. Y me gustó mucho cómo él se tomó tan en serio el trabajo que se fue a documentar en ese tiempo a hacer unas escenas del metro. Me contaste que fuiste allá a tomar fotos en vivo o a hacer apuntes, no recuerdo. Y pues digo, pues ahí sí, ahí está un buen recurso para hacer nuestro propio videorola, ¿no? Como decía Víctor del Real, el editor del Gallito. Entonces, pues así es como yo tomé ese recurso. Y pues se me sigue siendo válido, ¿no? A veces quisiéramos ilustrar alguna canción que nos gusta, no necesariamente así de manera literal, sino pues contar quizá las imágenes a las que nos remite una rola, porque pues todos tuvimos música de fondo y seguimos teniendo en este momento a la hora de dibujar. Ya que como bien dice el tocayo Ricardo, nuestro interés no era únicamente por la historieta. De hecho, casi ni hablábamos de historieta, por lo menos entre él y yo. O sea, salvo de nuestros trabajos, lo que andábamos haciendo, y la mayor parte del tiempo andábamos hablando de rolas y o sea, canciones, compartiendo discos, y en eso andábamos. La Ya música. después eso ocurrió con todos los compañeros del Gallito, Ándale. con todos y cada uno. Entonces eso es lo que podría comentar por el momento. Chido, Rick. Ujú. Venga, Pepe, Levanta. pues bueno, respondo yo rápidamente la pregunta que hacías, Frick, de que cómo me veía. En realidad, me hice muy pocas preguntas profesionales. O sea, fue providencial que cayera en mis manos por vía de mi hermano, Hugo, el hermano que me sigue para arriba, que me lleva 5 años. Él trajo a casa el plan de estudios de la carrera de diseño gráfico, que yo ni sabía que existía. Tampoco tenía claro qué era el diseño gráfico como disciplina. En ese entonces la carrera era de las de poca demanda en la UNAM.
y era una carrera pensada, era la heredera de la carrera que cursó Luis Fernando, que relata en La Pirámide Cuarteada, que era como dibujo publicitario, estaba muy asociada a la publicidad, a la industria de las artes gráficas desde el dibujo publicitario. Ándale. Entonces, esta visión que prevalecía en la UNAM con dos carreras, comunicación gráfica y diseño gráfico. Años después me enteré que existían esas dos carreras porque el grupo de docentes que diseñaron los planes de estudio no lograron ponerse de acuerdo en unificar un solo plan de estudios y dijeron, pues ustedes hagan su carrera y ustedes hagan la suya, y quedó comunicación gráfica y diseño gráfico, pero uno analizaba los planes de estudio y eran prácticamente lo mismo. Producto de esa división que generó dos carreras de manera totalmente artificial. Entonces, digamos que ya por lo menos se planteaba una visión menos comercial que la de dibujante publicitario, porque, por ejemplo, tenía la carrera de Historia del Arte, una materia curiosa que por sus siglas se le conocía como SARNA, que era Seminario de Análisis de la Realidad Nacional. Ah, cabrón. En donde pues se hacía una reflexión de qué onda con el diseño y lo que hacíamos de cara a una realidad. O sea, eso la distinguía de una carrera netamente comercial, y hablaba pues de que formaba parte de lo que ha sido la lógica de la UNAM, generar profesiones que miren a las necesidades de un país. Entonces, bueno, todo esto para decir que yo no es que tuviera claro a qué me quería dedicar. Cuando cae en mis manos las revistas de Sniff, la de Bronca y luego la de Fierro, pues yo me pongo a copiar, no necesariamente me planteo que yo quiero ser historietista, más bien yo me pongo a copiar y listo. O sea, fue el devenir, digamos, el trayecto ya personal que me fue juntando con otros colegas, que me fue juntando con ustedes, con otros que les interesaba lo mismo, lo que va definiendo aquello como una eventual profesión. Pero en realidad de lo que vivimos siempre fue de la ilustración, ¿no? Como eje profesional realmente. Pero bueno, venga, Pepe, ¿cómo te hiciste como autor tú? Bueno, comento brevísimamente mi experiencia personal, pero con la intención de abrir el tema, a ver si esto les ocurrió a los demás colegas de la generación, y si eso sigue ocurriendo después de nuestra experiencia, del momento que nos tocó vivir, que es mucho más determinante de lo que parece, de lo que yo creía, ¿no? Tu tiempo, tu momento, tu instante histórico es mucho más, está mucho más presente en la experiencia vivencial de lo que uno podría pensar, ¿no? Eso ya lo comenté la vez pasada con este tema de las generaciones y el perfil, la identidad generacional. Yo siempre atribuía mi naturaleza salvaje y silvestre como esa distancia con la escuela que me llevó incluso a, como decía Clemen, ¿no? A ser prófugos del sistema educativo, algo así decía, tiene una frase, ¿no? Prófugos de la educación pública. Nunca me sentí del todo como convencido, cómodo con la educación formal, y siempre, digamos que he tenido un espacio para mí, para mi desarrollo personal, al margen de la escuela. Eso me pasó en la primaria, me pasó en la secundaria, me pasó desde el kinder, de hecho. Yo aprendí a leer por mi cuenta. Antes de entrar al kinder, cuando estaba en el kinder, aprendí a leer y a escribir, y cuando entré a la primaria me salté primero por eso, porque veía los cuernos de mi carnal, que es un año mayor. El típico inadaptado, pues. Ándale. Bueno, inadaptado, pero digo salvaje en el sentido de silvestre, ¿no? Que es una palabra que tú usas mucho, Ricardo, de gente que se da que se da así solita, ¿no? Se cayó por ahí una semilla y salió algo en el llano, ¿no? Generación espontánea. No tanto como eso, sino sin tutelaje, que creció y se dio como las plantitas en la banqueta, ¿no? Sí, sin que alguien las haya ido a sembrar en el lugar. Exacto. Y en la temporada, ¿no? Sino que se dan como se dan. Porque yo, algo
que después aprendí, lo desarrollé intuitivamente y después entendí el concepto, que es muy, muy eurocéntrico, muy occidental, que es el conocimiento, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre raro, que es medio confuso, conocimiento departamental o conocimiento compartimental, una cosa, no es ninguna de estas, pero es la idea, que es el conocimiento por áreas, por sectores, por cuadrantes, ¿no? Entonces, tú eres ilustrador y estás acá, y aquel güey que es filósofo está por allá, y aquella que es científica está por allá, y científica de un área específica y de una disciplina mucho más específica todavía, ¿no? Y cuando eres silvestre, cuando eres, cuando te das, no de manera espontánea, sino de manera libre, y no hay una vigilancia, no hay una autoridad que te diga que no debes hacer eso, te pones a hacer lo que te da la gana o lo que surge o lo que tu instinto te dicta, ¿no? Y algo que yo hice, por ejemplo, fue mezclar canciones con historietas, por eso pregunto qué tanto es una experiencia personal y qué tanto es una experiencia universal, ¿no? Escuchaba a Serrat y dije, este güey las letras, esta frase, esta metáfora me gusta, no lo pensaba así, no, pero bueno, lo intuía los Beatles, la música de los Beatles, una caricatura, un anime, que todos le llamamos caricaturas, ¿no? A los dibujos animados, una historieta, un texto en un libro de la SEP, de los libros que regalaban en la primaria de educación gratuita. Esta mezcla de cosas creo que fue lo que decantó o lo que fue formando mi estilo personal. Pero es justo eso, es este pensamiento neurocentrado de decir, yo quiero hacer historieta y la historieta se hace así, haces un guión, después empiezas a hacer un boceto, eso lo descubrí en la práctica, cuando vi que era más fácil no aventarte como el Borras a dibujar con la tinta, sino empezar a esbozar una serie de imágenes, posicionarlas, componer, etcétera, ¿no? Pero todo este conocimiento que se dio de manera no tutelada y de manera no vigilada, es lo que dio con lo que creo que es mi estilo y con esta mezcla de poesía, con imagen, con música, con ensayos, por ejemplo, con ideas que es la cosa más abstracta, ¿no? Los demás son lenguajes articulados o más o menos articulados, pero de repente una idea la siembras en una historieta, o lo que hacía Rius, ¿no? Insisto, en su momento no tenía la capacidad o las herramientas conceptuales para entenderlo, pero desarrollar ensayos a través de la historieta, ¿no? De Que dibujos. tendría, entonces, estableces ahí 3 características: empírico, autodidacta y ecléctico. Ecléctico porque desde diferentes lados y por diferentes motivos. Autodidacta porque pues no tiene una conducción ni una guía, e intuitivo también porque pues es como nos va dictando nuestras áreas de interés y que nos permiten agarrar un poco de todo, ¿no? Sí, sobre todo termino ya la idea que esa falta de tutelaje, cuando nosotros comenzamos a hacer historieta de autor, con todas las comillas, con todos los entrecomillados que sean necesarios, no había nadie que nos dijera qué debe ser la historieta de autor o hacia dónde debe ir o qué temas debe tratar, como ocurre, por ejemplo, con géneros o subgéneros más desarrollados como cómic de superhéroes o como la historieta mexicana industrial en su momento. Teníamos libertad total y eso fue algo que me sedujo de lo que estábamos haciendo, de esa naciente historieta autoral, ¿no? Poder hacer lo que nos diera nuestra rechingada gana, ¿no? No había límites, no había prohibiciones sobre todo, ¿no? Qué cosas tratar y qué cosas no. Hay siempre un nivel, digamos, no sé si de censura, autocensura, pero que me parece sano, ¿no? Como esa libertad absoluta, creo que tampoco existe y creo que tampoco es necesariamente positiva o del todo positiva, ¿no? Pero esta idea de autorregularnos incluso me parece interesante. Eso ocurrió en mi experiencia personal y yo no sé qué tanto es
una experiencia compartida generacionalmente, e incluso intergeneracionalmente, ¿no? Y fíjate, Ricardo, ahorita que mencionaste lo de ecléctico, hay un comentario, no sé si quieran leerlos o esperamos un Nada momento. más decir un paréntesis, éramos adolescentes Montessori sin saberlo, porque de eso va ¿no? de eso va la nueva escuela mexicana, de que se aprenda transversalmente, que no prive que no sea predominante una materia, sino que en una práctica se mezclen todos los conocimientos que son necesarios para llevarlo adelante y para obtener el conocimiento. O sea, nadie nos enseñó, nosotros quisimos aprender y bueno, pienso que en cuanto a la sistematización del conocimiento y de la enseñanza, en algún momento cayó en mis manos y fue un factor importante el libro de Stan Lee y John Buscema de cómo hacer cómics al estilo Marvel. Ellos tenían sistematizado su qué hacer, su cómo hacerlo. Pero bueno, ¿había comentarios por ahí? Richie. ¿Los leemos? Sí, venga, Rick. José Alejandro Islas Salinas. ¿Ya se ha repetido? Sí, filosofía, ahí está la mera marmaja, dijo nadie. Marmaja. Sí, luego viene el comentario de Compay Atlante. De los despertares se extraña el rebusque que se encontraba en Lázaro Cárdenas. Sí, ahí fuimos varias veces, Pepe y yo. Pero Lázaro Cárdenas y el lenguaje inclusivo, ¿no? Y entonces sí, es cierto, dice Lázaro Cárdenas. Bien. Bueno, luego Carlo Panto dice, me pasó lo mismo, igual con cómics de Carlos Jiménez. Leía historietas de... espérame, que lo estaba leyendo allá. Leí historietas de todo tipo, cómics de superhéroes, pero acercarme a la mítica Zona 84 fue un nuevo paradigma. Ándale. Luego dice Compay Atlante nuevamente, nuestra generación ha sido demasiado ecléctica. En cuanto a eclecticismo, nunca se es demasiado, nomás habría que aclarar. Sí, ¿verdad? Sí, no, pues. Sí. Luego, otra vez, ahora pregunta Compay Atlante, si uno quisiera ilustrar una canción, ¿no tiene problemas con el copyright? Pues yo creo que mientras no se haga uso lucrativo, ¿no? Yo me imagino que no hay problema, ¿sí? Y mientras se dé crédito. Yo creo, ¿no? Un buen punto para comentar más adelante, ¿no? Si quieren, el tema Por lo pronto nosotros no hemos tenido nunca ningún reclamo, ¿no? Nunca tuvimos ningún reclamo. Por ejemplo, la historieta que apareció en el número 1, la historieta que hice yo, que mencionas, Rick, de la adaptación en cómic de la canción Un poema en la pared del metro de Paul Simon, no aparece la letra, nunca aparece la letra. Como es un relato absolutamente descriptivo, la letra de la canción, no tuve necesidad de ponerla. Lo que hice fue plasmar en imágenes lo que casi la canción describe a manera de guión. Es totalmente descriptiva de escenas. Entonces, pongo la referencia en el título, digo que es de una canción, pero luego nunca aparece la letra, así que en rigor no hay manera de reclamar el copyright, pero no, por lo menos nosotros, supongo que a nivel ya trascendental y una editorial grande, supongo que eso debe de solicitarse permiso, pero porque la letra seguro tiene registro, ¿no? No podríamos hacer un libro con puras letras de los Beatles sin recibir un reclamo, eso seguro no se podría hacer. Depende mucho de quién sería el que reclamara, en fin. Sí, en ese sentido, pues no hay tanta bronca, ¿no? A nuestro nivel, pues. Adelante. Sí, dice José Alejandro Islas Salinas, la libertad absoluta que gozó don Sixto Valencia le permitió diseñar a Memín así como lo hizo. Coincido que Ríos mezclaba magistralmente el ensayo, la historieta y el humor, sobre todo a partir de Los Agachados. Okay. Pero allá habría que tomar nota de que Sixto no diseñó a Memín como autor, digamos, ¿no? Con total libertad, sino que se ciñó primero a la descripción de la guionista, que fue Yolanda Vargas Dulce, que era exitosísima, era una mujer con mucho talento para el tipo de historietas que hacía, tenía una capacidad de llegar a las mayorías poblacionales impresionante, cabroncísima, que es algo que yo no sé si envidie, pero no deja de llamarme la atención
esa capacidad de comunicar con el pueblo, por decirlo de una manera llana, con las mayorías demográficas, cosa que carecemos, o virtud de la que carecemos nosotros, nuestra generación. No ha habido nadie que tenga esa capacidad de hablar, de dialogar, de decirle algo a las mayorías. Desde un polo incluso ideológicamente opuesto, Rius también tuvo un alcance impresionante, ¿no? Sí. Desde una visión de lo que sería la historieta, el mensaje diametralmente opuesto al de Yolanda Vargas Dulce. O sea, ahí tenemos dos casos de personas que desde una lógica, ideología, visión absolutamente distinta, tuvieron esa capacidad de llegar, ¿no?, a las grandes masas. Sí, habrá que ver los públicos concretos. Dice Conrado Paraguirre, la historieta de autor per se siempre ha sido multidisciplinaria. En cierta forma ha estado a la vanguardia de la que Deleuze y Guattari desarrollaron en el pensamiento rizomático. Actualmente se empieza a valorar la capacidad no solo para entretener, sino para divulgar ciencia y ser ponderada como algo serio dentro de las academias. Sí. Yo claro. Pido, más adelante, cuando me toque, comentaría algo al respecto, porque es uno de los post-tips que tenía sobre este tema. Yo quiero que Parraguirre me diga quién es Deleuze, Guattari, ¿qué quiere decir? Guattari. Son nombres que inventa este tipo, ¿no? Sí, ¿verdad? Se lo saca de la manga. No, ¿qué pasó? Sí, no es serio este camarada. No, sí son autores, que calmados. Y nos dice Rumbartus Van Rijn, Sixto se basó en el anterior dibujante, de ahí partió para su versión. Pero hay una descripción de todo este tipo de historieta, se hace con base en una descripción que realiza el guionista o creador de la serie, los personajes de la historia, ¿no? Que es también el hecho de que uno interprete gráfico visualmente una descripción textual no es algo fácil, tiene muchísimo de mérito, ¿no? El mérito que tuvo Cabrera, que fue el anterior dibujante, de hecho a mí me gustaba más honestamente el memín de Cabrera, me parecía mucho más underground, menos mainstream, más sucio, me gusta más que el de mi maestro Sixto, a quien quiero tanto a la fecha, quien quise y quiero tanto, me gustaba más la versión de Cabrera, pero bueno, hay un mérito en esa interpretación, ¿no? Suena como algo automático, como algo que se realiza de manera solamente técnica, ¿no? Y no, tiene mucho de feeling, tiene mucho de... Siempre en cada dibujo está la mano del autor, del creador, el pulso, la interpretación, la expresión que tiene el personaje, ¿no? Hay muchísimo mérito en eso, pero sigue siendo un esquema industrial, digamos, ¿no? No autoral. Hay siempre una parte autoral, hay siempre una personalización, una transferencia de identidad de parte del autor, pero sigue siendo un proceso distinto al estrictamente autoral, y esto no quiere decir que haya algún demérito, ¿no? En lo que digo. ¿Llegó otro comentario? De Rumbartus Van Rijn también dice, y el autor o editor o director es quien decide si ese diseño va o no va. En la industria no había libertad absoluta de los dibujantes. Algunos tenían algo más, otros algo menos, pero nunca absoluta. De acuerdo. Bueno, eso en toda la industria, ¿eh? Eso ciertamente. Y en cualquier otro lado. Sí, hay acotaciones, por supuesto, y la libertad es el estilo de cada quien, y de hecho es apreciado el estilo, ¿no? Entonces te contratan porque gusta tu manera de representar, de dibujar, de trazar, de entintar, etcétera. Pero por supuesto dentro de las acotaciones, los parámetros que te dejan tanto el guión como la dirección de arte, como los editores, etcétera, pues sí, ni modo. Pero ese es un tipo de historieta, como decíamos,
muy enfocada a eso, no muy dirigida. El tipo de historieta que nosotros estamos reivindicando, que tiene más libertad precisamente, es donde precisamente el autor tiene más chance tanto de contar como de dibujar de diferentes maneras, ¿no? Y ese es el valor que se busca, ¿no? Esa libertad de decir, de destramparse, etcétera, que es el tipo de historietas que con las cuales ejemplifiqué cómo fue que yo me traumaticé con la historieta, ¿no? Y aquí es muy importante cómo todo aquel consumo cultural que nosotros teníamos reafirmaba esa condición, esa determinación. Leíamos aquellos autores que hacían lo que nosotros queríamos hacer, no en términos técnicos, sino en términos ideológicos y filosóficos. Me viene a la mente una frase de una canción de Aute que dice: reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí sintetiza mucho esta determinación de que, y esta convicción de que lo que yo tengo para decir va a hacer resonancia en la cabeza, el corazón y el intelecto de otros, porque así ocurría con nosotros, con aquello que leíamos, algo que era muy personal, muy íntimo, muy particular, que lo hacía el autor y que no obstante, pese a esa particularidad y esa especificidad temática, nos decía mucho a nosotros, o sea, nos removía las tripas, el intelecto, la cabeza, el corazón, y entonces querer de nuestra parte replicar ese mismo acto de comunicación que es, bueno, si esto me pasa con lo que ese está diciendo y me llega a mí, a pesar de que no es de mi país, a pesar de que está lejos, a pesar de que este tema aparentemente no me incumbe o me ocurre esto, pues entonces, ¿qué tal que yo lo replico haciendo lo que yo pienso con una dosis de imitación? Ocurría mucho, ¿no? O sea, en términos estilísticos, incluso en términos filosóficos. O sea, mi idea de la poética y de la narrativa visual, yo la aprendí mucho de los autores que me gustaban, cómo narraban con imágenes. Claramente Carlos Jiménez, o sea, esas pausas, esos silencios que tiene su poética narrativa gráfica, su poética en su narrativa gráfica, pues yo los observé mucho y yo siempre he dicho, soy el narrador gráfico resultado de las historietas que yo leí, de la narrativa gráfica que yo consumí. O sea, ahí aprendí los recursos. A falta de enseñanza formal, nuestros maestros informales fueron todos esos autores a los que les analizábamos el detalle, la técnica, el cómo, el tamaño de las viñetas, el dónde había silencio y por qué había silencio allí, y todo ese pensamiento que nosotros elaborábamos a partir de la lectura, lo aplicábamos al momento que nos tocaba hacer nosotros nuestro mensaje, ¿no? Ándale. Sí, pues nos hicimos a la manera de nuestros héroes, ¿no? Por la imitación. A su imagen y semejanza. Algo así. Tratando. Al final, nuestro estilo y lo que somos ahorita, pues es lo que se pudo de aquel aspirar a ser a la manera de aquellos, ¿no? Con mejores o peores resultados. Yo no estoy seguro si contestamos una pregunta que quedó atrás, que creo que se refería a de dónde salió la idea de utilizar el rock y de involucrarnos con el rock. Eso ya se contestó ampliamente. A ver, Pepe, venga, Pepe. Bueno, del mismo Parraguirre, R con R cigarro, Parraguirre, que fue quien planteó las dudas iniciales. Si quieren, cedo esa respuesta a sus buenas mercedes. Y yo comentaría, porque me parece interesante y pertinente esto que dice, que comentó hace unos momentos, la historieta de autor siempre ha sido multidisciplinaria. Sí, porque es un autor y no te mueves con base en tu criterio y no con base en el criterio de un editor o de una industria, ¿no? En cierta forma ha estado a la vanguardia de lo que Deleuze y Guattari desarrollaron en el pensamiento rizomático, que es este pensamiento entreverado en el que no hay un origen, no hay un núcleo central que dirige, sino que todo tiene el mismo valor, ¿no? Todo es como un
¿cómo se llaman estos pinches zacatitos? Así que todo está, una bola de alambre, ¿no? Todo se está comunicando y no hay un pensamiento, un cerebro central que diseñe, ¿no? Actualmente se empieza a valorar la capacidad no solo para entretener, sino para divulgar ciencia y ser ponderada como algo serio dentro de las academias. Mi comentario iba sobre esto último, sobre creo que Parraguirre lo está diciendo en un sentido crítico, pero ha habido siempre, o al menos desde que yo tengo uso de razón, como decimos los viejitos, de utilizar el cómic, de validar el cómic a través de otras disciplinas o lenguajes importantes o respetables, ¿no? Entonces, si quieres hacer historieta, una decisión editorial muy común es adapta un clásico y tiene que ver con esta relación con la historieta y la literatura, ¿no? Adapta un clásico, adapta un nombre célebre, y cuando tú hagas esa historieta, la gente se va a dar cuenta que lo que estás haciendo, tiene valor porque está a la altura de un clásico, ¿no? Estás como visualizando o volviendo el lenguaje narrativo una obra universal. Y es una tentación, me parece que eso presente todo el tiempo. Y es sobre todo, bueno, yo he visto que incide sobre mentes institucionales o burocratizadas, ¿no? La historieta no vale per se, no tiene tanto valor por sí misma, sino en la medida que alude a grandes obras, ¿no? Y ahí demuestra que está a la altura de esas grandes obras, ¿no? Lo que dice Parraguirre, ahora se puede utilizar la historieta, eso yo no lo sabía, para difundir ideas que tienen que ver con el pensamiento científico, ¿no? Una forma de pensamiento muy particular, pero también con la literatura, pero también con la poesía también, etcétera, ¿no? Y me quería llamar la atención sobre esta idea, ¿no? De que la historieta vale en la medida en que demuestra estar a la altura, ser capaz de traducir la complejidad o las virtudes de tal o cual lenguaje, incluso la música. No ocurre lo mismo, pues la música no suele estar tan prestigiada, pero bueno, es también una forma de mal entender la historieta, ¿no? La historieta es chingona porque puedes interpretar una canción de Pink Floyd, ¿no? Puedes interpretar la complejidad de una canción de, qué sé yo, ¿no? De X músico o una poesía de X poeta, ¿no? Bueno, creo que estaríamos todos de acuerdo en que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Más bien, esta idea de acercarse y de retomar una obra primigenia creada en algún lenguaje específico, cine, música, literatura, tiene que ver más bien con la afinidad, en nuestro caso, ¿no? En el caso del autor, es algo que te gusta tanto que quieres retomarlo, llevarlo a tu lenguaje y después compartirlo transformado en otra cosa, ¿no? No estás compartiendo la rola, estás compartiendo, o no estás compartiendo el cuento o la novela, estás compartiendo otra cosa, una cosa distinta a la historieta y distinta a la literatura, al cine, a la poesía, a la música, a la canción, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, lo estás como redimensionando, añadiéndole otro discurso. O sea, por eso para mí es muy importante el término o el concepto de discurso, porque es un mensaje estructurado, algo que tiene una cantidad de pensamiento y de desarrollo intelectual y de procesamiento mental que hace que no te limites a representar, sino a elaborarle en términos discursivos. O sea, discurso no como choro, sino como una elaboración que te implica haberte obligado a pensar, a estructurar, a poner en orden tus ideas para saber qué es lo que quieres decir y cómo. Porque además en nuestro caso siempre fue importante no solo el qué queremos decir, sino cómo lo queremos decir. Hacer una asociación muy importante y muy clara entre lo que queremos decir y la forma que eso adquiere. En mi caso particular siempre fue, y siempre hasta la fecha sigue siendo, una determinación, una decisión
muy pensada el cómo represento, qué clase de dibujo empleo para aquello que quiero contar, ya sea a nivel de ilustración o a nivel de historieta, de tal manera que el estilo no lo veo como una cosa, como la forma única en la que yo trabajo. Así hago yo las cosas y las hago igual para un libro infantil que para una historieta, que para una historieta infantil, que para una historieta adulta. O sea, no, precisamente yo entiendo mi quehacer técnico como algo que se subordina al mensaje que voy a representar, que voy a expresar. Y creo que de alguna manera siempre fue algo importante en nosotros, o sea, una parte de nuestra discusión y lo que caracterizó a nuestro grupo, hacer del acto creativo un acto reflexivo, no solo de cómo lo hacemos o, qué estilógrafo empleas, no, o sea, ¿qué te lleva a decidir querer decir eso? Sin entrar en mayores elaboraciones, o sea, tampoco es que nos hiciéramos unos seminarios sobre, no, pero sí era un eje de nuestra charla, todo aquello que implicaba, ¿no? No necesitábamos compartirnos que lo que tú pensabas, Pepe, sobre Nietzsche, la filosofía y que plasmabas en Búa, pero pues era claro que parte de lo que tú llevabas a tus láminas era producto de tu propio trayecto, pero también de lo que platicábamos entre nosotros y de lo que leíamos, de lo que nos compartíamos, sin necesitar sentarnos a hacer seminarios o charlas sobre el contenido, ¿no? Sí, fíjate, esa parte reflexiva es importante, ¿no? Porque va más allá justamente del mero disfrute del acto de dibujar, que no está mal, que está muy bien, pero viene acompañado de una exigencia para adaptarse al discurso y al modo como Y vamos a yo, contar yo eso. lo, yo lo querría aterrizar muy específicamente en la angustia que genera, que nos generaba de algún modo a nosotros. Yo considero que la tengo bastante resuelta, pero que veo que es una angustia muy presente en todas aquellas personas que empiezan su trayecto creativo. Y es querer no tener muy claro por qué hacen lo que hacen o para qué hacen lo que hacen, ¿no? O sea, es más un espejismo de querer ser famoso, de querer ser como los autores exitosos o hacer dinero. Y no es que a nosotros no nos importara vivir de lo que hacíamos, pero creo que la respuesta respecto de qué clase de creador va a ser la nueva persona, el creador que está en ciernes, la persona que está empezando su trayecto, esa respuesta la tiene dentro, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, es el concepto en el que a mí me gustaría aterrizar esta reflexión, que es la respuesta de qué es aquello que van a hacer. No la tiene uno que buscar fuera, es resultado de lo que uno ya es y del proceso individual que uno tiene como ser humano, ¿no? O sea, los temas solo son auténticos y solo van a ser trascendentales en la medida que surjan de lo que ya es la persona, su realidad, su infancia, sus traumas, sus gustos, sus aversiones, su ideología política. O sea, entonces, preocuparse menos en a ver a quién me parezco o a qué estilo voy a agarrar y preocuparse más en quién soy para que aquello que soy dé por resultado aquello que voy a decirle a los demás, ¿no? Y aquello que va a ser mi mensaje como autor, ¿no? Preocúpate menos y haz más, Y ¿no? piensa más en ti, ¿no? O sea, trata de copiar menos, o sea, aprende de la técnica y de todo aquello que te alimente, sí, nútrete de todo lo que te rodea. Pero la respuesta respecto a qué es lo que quieres decir, está en ti, está dentro de ti, y es aquello que te gusta, aquello que odias, aquello que te preocupa. Pero fíjate que eso no lo tienes claro desde el principio, ¿eh? Eso es un proceso Exacto. y eso cada quien lo va adquiriendo, lo va madurando, lo va decantando, lo Sin va duda, sin duda. sedimentando por años, una cantidad X de años, ¿no? Hay quien pasan décadas y sigue decantando, ¿no? Y de ahí, fíjate, aquí me viene una pregunta general que sería, de esa manera como empezamos y esos inicios,
¿Ustedes sienten que son los mismos de entonces? ¿Ustedes sienten que han ido hacia acá y luego fueron hacia otro lado? ¿Cómo hablarían ustedes de su proceso de maduración, ¿no? En relación a estos comienzos, a estas influencias primeras. A ver, Rick, ¿qué dirías tú de esa pregunta? Pues ya, en mi caso ya no soy el mismo porque ya tengo más achaques que antes. Ándale, pues. No, sí. Y mira que tenías achaques de joven. Ándale, ya desde la época del gallo. No, ya en serio, pues sí, pues sí siento que ha habido una evolución, ¿no? Tenía yo conceptos así muy, muy vagos cuando empezamos y ustedes me abrieron los ojos, ¿no? O sea, no se trata de echar cebollazos así de gratis, pero es la verdad. O sea, quizás este sea otro tema, ¿no? Pero del que se habló en programas pasados. Pero por ejemplo, Pepe, sí me decías que no hay que dibujar cualquier cosa. Y también, digamos, en las pláticas en conjunto me dijeron, ustedes me dijeron que estábamos viviendo un momento muy especial, los 90s, y entonces sí era importante retratarlo, ¿no? Reflejarlo. Digamos que ahora mismo, digamos, volviendo ya a la actualidad, al tomo 1 del Gallito Comics, pues sí seleccionaron las mejores obras y pues ya digamos yo analizando lo que hice antes, creo que no todo tendría cabida en una recopilación actual. Entonces yo creo que sí, pues sí ha habido un proceso de tratar de depurar, ¿no? Lo que uno hace. Entonces eso es lo que yo puedo comentar por el momento. Y Okay. pues sí, se trata de que lo que hagamos de aquí en adelante, pues sea mejor. Eso es lo que puedo comentar. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. Yo retomaría una palabra, concepto que utilizaste, Ricardo, lo de dimensión, hablaste, y es un concepto que utilizo mucho, cada vez tengo más claro, y tiene que ver con lo que comentamos hace unos momentos, la multidimensionalidad, hablaste de dimensiones. Yo creo que somos seres multidimensionales y que la cultura o este tipo de cultura específica nos vuelve, nos reduce a dimensiones específicas, a carriles, digo yo, ¿no? Este es tu trayecto y te tienes que ir por aquí y ni se te ocurra salirte al de lado o al de al lado, porque ya le estás regando, ¿no? Entonces tienes que limitarte a seguir y hacerlo bien en la ruta, en la línea, en el camino que te toca. Y yo creo que comentaba hace un momento, de manera silvestre lo hice en mi juventud, y ahora lo hago de manera, no sé si consciente, porque eso no se puede hacer, pero de manera más desinhibida. La multidimensionalidad de todos los seres implica eso, o sea, saber que todo tiene que ver con todo y limitarse a hacer o decir o vivir de una sola forma me parece que un error, ¿no? Porque justamente la riqueza, digamos, asumir esa multidimensionalidad tiene que ver con esto, con libertad o con desprejuicio, no sé cómo decirlo, con una holgura que nos permita hacer las cosas que surjan en el momento, que nos dicte la intuición, que nos dicte la razón, que nos dicte la inspiración, etcétera, ¿no? Espontaneidad, la espontaneidad como una condición que nos permita no, no tener ausencia de certezas o de convicciones o de ideales o de estructura mental, sino que esas convicciones o esa estructura no nos impida aceptar nuevas ideas, explorar nuevas formas, nuevos consumos culturales, en fin, esta libertad que honre la multidimensionalidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a tener unas certezas tan inamovibles que nos vuelven autoritarios o incapaces de aceptar otras formas de pensar, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, que la necedad tiene que ver con la necedad o esta rigidez de pensamiento tiene que ver con debilidad, no con fuerza. O sea, se suele pensar que alguien que tiene un pensamiento totalmente pétreo es mucho más
mucho más fuerte que quién o quiénes, como en mi caso tenemos dudas de todo, ¿no? De lo que estamos diciendo, haciendo, viviendo, y bueno, desde otra perspectiva es al revés, o sea, esta ausencia de certezas, aunque no es eso, porque hay cosas en las que uno debe ser muy firme, estar muy bien planteado, pero de certezas absolutas respecto a ciertos planteamientos, me parece que habla más de una debilidad que de una fortaleza, ¿no? Esta capacidad de ser flexible, de permitirte se me fue como no limitarte, ¿no? de no limitarte, dices. Sí, no sería algo así. Sí, es esto, ¿no? Como no, la historieta es esto, ¿no? La historieta es contar historias que sean atractivas, que le gusten a la gente, y ya que te metiste en ese tren, en esta idea, en esta, como en este precepto, te limitas a decir cosas que a lo mejor no interesan a todos, pero que te parece que son importantes, o narrarlo de una manera que no está probada, o sea, porque hay hasta sistemas que te dicen, no, mira, la forma correcta es esto, y el nudo, y el clímax de la historia, tiene una lógica, pero no todo es así. O sea, hay veces que divagar, que soltar ideas de una manera espontánea, de una manera sincera, de una manera empática con lo que sientes, tiene más valor que seguir un régimen narrativo probado por Stan Lee y por no sé quién chingado, ¿no? Entonces, esta capacidad de moverte, de oírte, de oír a los demás, de dudar, de experimentar, a veces tiene, o no sé si a veces, yo creo que siempre debe ser más valioso, siempre debe ser una prioridad respecto a este pensamiento probado, exitoso, rígido, ¿no? Oigan, ¿les parecería que lea el Rich algunos mensajes? Sí, ya vamos despidiendo. Hay que dedicarle 2 minutitos al menos a hablar ya de la revista. Ya entró a imprenta y recordar los paquetes, así que vengan los últimos mensajes. Y pues con la charla esta un poco podemos continuar la otra, luego sufrimos con los temas y creo que da para abundar, ¿no? Bueno. Bien, dice Rumbertus Van Rijn, la historieta es algo serio por sí mismo. Más adelante, la palabra que sigue dijo que no iba. No si está al servicio de la ciencia o de la política, etcétera. Nos dice Compay Atlanti, lo malo de dibujar las grandes obras es que se queda uno corto, pero ayuda para crear la curiosidad por la gran obra. Rumbertus Van Rijn, eso de que historietistas no iba, dice que se coló al editar en el mensaje anterior. Ok. Que yo brevemente concuerdo con eso, para mí ha dejado de ser menos importante el lenguaje y lo pienso más en términos de cultura, en términos de unidad, de multidimensionalidad, volviendo al tema. Me pasa muy seguido este error de Rumbartus, yo leía Rumbertus, así como de rumba. Me pasa mucho eso que hablo de un tema y pienso en cultura, pienso en creación, o sea, cuando hablo de cultura, pienso en creación y menos en el lenguaje específico musical, historietístico, etcétera, ¿no? Está muy bien. Sí. Bueno, lo dice Conrado Paraguirre, pero entonces si les gusta el rock, si les gusta el rock, o lo suyo era la cumbia y no les dieron chance de hacerlas en historieta. Está bueno. Pues lo mío es la rumba y la música africana, pero también la historieta. Y el rock también, porque además creo que todos somos bastante eclécticos en gustos musicales, ¿no? Así como lo ven al Pepe, se pasaba sus horas lo mismo escuchando a Juan Luis Guerra y las más cursis de Juan Luis Guerra que a The Cure y a los Smashing Pumpkins. No, Juan Luis Guerra, ¿cómo se llamaba este autor? Arjona. Arjona, claro. Hijo de... Ya, no se hable más. Tan bajo nunca caímos, eso sí hay que aclararlo, ¿eh? Lo demás sí es en serio, lo de Juan Luis Guerra, Smashing. Llevaste un disco de poemas de Paco Stanley al... Obligaste ahí a ver, para hacer una respuesta a esto,
a ver, en ese momento, en esa época, por supuesto que nos gustaba el rock, pero además el tipo de rolas con las que trabajamos en ese momento eran rolas de grupos mexicanos que emergían en ese momento con una gran fuerza, ¿no? Entonces el objetivo era potenciarnos, tanto nosotros a ellos con nuestros trazos, y apoyarnos, por supuesto, en el arte de ellos al plasmarlo en una historieta, ¿no? Esa era la idea detrás, ¿no? Además, la idea original era nuestro editor Víctor del Real, dijo, vamos a hacer esto como plan maléfico para pegar con tubo a los posibles lectores, ¿no? Yo lo vi bien, aunque a mí me tocó hacerles la portada de un grupo que en ese rato no me gustaba y ahora tampoco me gusta, pero no importa, la hice y me gustó. Es decir, me gustó mi trabajo, no el grupo necesariamente, pero ya, sí lo dejo. Yo diría eso, que más que géneros, uno busca como carnita, algo, discurso, algo interesante que decir. En la canción o en la música suele ir entreverado, la letra y la música suelen tener una equivalencia, es decir, son interesantes en su dimensión lírica como en su dimensión musical, arreglística, ¿no? Y la verdad es que yo no soy un rockero clavado, o sea, me encanta la música tradicional mexicana, la música cubana, qué sé yo. Todos tenemos nuestras filias y fobias, pero con respecto a la cumbia, con todo el respeto que me merece la cumbia, no tiene la riqueza lírica. Me regreso. Puede tener una virtud, puede tener un valor lírico, porque tiene su gracia. La verdad es que es así, sobre todo la cumbia, no sé si le llaman tradicional o clásica, pero hay vertientes musicales que tienen mucha mayor riqueza. Hay gente que le caga y yo lo entiendo, pero la trova cubana tiene unas letras que son interesantísimas, verdaderamente de una potencia, de una depuración lingüística impresionante, pero no solo la trova cubana que ya tenía matices o flancos sociales, culturales de avanzada, sino la tradicional, tiene unas frases hermosísimas, la música mexicana y el rock mexicano de los 80, de finales de los 80 y los 90, lo que le llamaban el rock rupestre, el rock en tu idioma o una parte del rock en tu idioma, era interesantísimo en términos de lo que inspiraban, de lo que decían, de lo que abordaban, de la manera en la que lo hacían, tanto en la parte, insisto y me repito, lírica como musical, eran súper estimulantes, ¿no? Para un autor, y creo que nosotros entramos en eso. Ricardo le gustaba mucho la música y le debe seguir gustando la música norteamericana, ¿cómo le llamaban? De protesta, o esta música de los 70, ¿no? Folk. Ándale, el folk, o americana, creo que le llaman también. Paul Simon, ¿no? Bruce Springsteen. Ándale. Dylan, Springsteen. Crosby, Stills & Nash. Es la onda, y a mí no me gusta. Y la música africana, que una vez me prestaste un disco, Ricardo, me puse a leer las letras y me parecieron bellísimas, porque eran muy cercanas a la música tradicional, o son muy cercanas a la música tradicional mexicana, muy, muy naturales, me acuerdo de una canción que le daba a una madre consejos a su hija, y era de una belleza, de una honestidad impresionante, ¿no? De una riqueza lírica, y la música ni se diga, la música africana es riquísima en términos armónicos, melódicos, sobre todo, bueno, rítmicos ya ni se diga, ¿no? Entonces, en resumen, nos gustaba el rock y nos gustaba, creo que cualquier música, o nos sigue gustando cualquier música que inspire, ¿no? Que tenga esa capacidad de mover, de detonar, ¿no? De tocar puntos nodales que generen a su vez, así como un efecto cascada o dominó, que empiezan acá y se siguen hacia otros lenguajes o frases o ideas o expresiones, ¿no?
Está chido. Bueno, ahí pone Pulp Orozco Santiago, puso una carita con un emoji que no sé qué decir porque como estoy medio ciego no lo alcanzo a ver. Quería hacer nada más así, ya para, o sea, digo, por si ya quieren terminar, pero respecto a la música, algo de un aspecto importante, yo digo que también es el feeling, el sentimiento. Ahora que hablabas de la trova cubana, yo supe que Pablo Milanés hizo un disco de homenaje a los grandes boleristas de su país, y el disco se llama Feeling, precisamente, donde hace en especial hace sus versiones de César Portillo de la Luz. Entonces, para ver de dónde vienen, pues, algunas raíces, ¿no? Y también quería comentar, ahorita recordé que también tocayo Ricardo me recomendó mucho a Paul Simon, y hay una canción del disco Graceland que ese sí casi me saca lágrimas cada vez que la escucho, la que se llama Homeless, que es sin hogar, Ándale. cantado por un coro sudafricano. Sí, o sea, se les digo, lo escucho y aunque tengo más de 20 años oyéndolo, casi me saca las lágrimas siempre que la escucho. Sin conocer totalmente la letra, se siente qué querían decir ellos. Y les digo, es una acción que se llama Sin Hogar, que la hizo gente de Sudáfrica cuando vivían en el apartheid. Muy bien. Ya, ese era mi nota. Muy bien, mi Richie. Muy bien, mi Richie. A mí lo que hace llorar ahora son los endings de los animes. Pero bueno, ya. Qué canción. Bueno, dice Rumbartus Van Ryn, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ándele. Vamos. Mírelo. Muy bien. Moneros Luego no hay estilo, solo necedad por moneda. Bravo, muy bien. Dice José Alejandro Islas Salinas, es que el rock es más transgresor. En su momento, sí. Rumbartus Van Ryn dice, alitero, necesidad por monear. Ay, bueno. Sí, no conozco bien el significado de esa palabra. Orozco Santiago dice, bueno, dice que algo de junkie, ¿no? Junkie se refería sí, al... ¿seguimos? Sí, síguele. José Alejandro Islas Salinas, cuando habla de este tipo de gente intransigente que hasta quieren o querían certificar a otros artistas, siempre me acuerdo de don Oscarín González Loyo, que en paz descanse. Bueno. En paz descanse. José Antonio de las Leones dice, claro, se desvirtúa el arte comiquero cuando lo usa un político como Harfush para su campaña. De plano. Bueno. Ese es un tema, Ese es un tema, el asunto de la historieta y la política en un sentido perverso, en un sentido pincho, despolitizado, es un temazo. Sobre todo cuando se usa específicamente como herramienta de campaña, ¿no? Que ahora vienen por ahí. Ya hizo Bev su versión de la historieta de Claudia Sheinbaum, ¿la vieron? No, yo no la vi. la semana entrante. Oigan, pero fíjense que, vamos, cualquier arte, la historieta por supuesto, pero cualquier arte puede ser utilizado claro. En cualquier mano, vamos. No. La historieta no tiene la culpa, como dijeran del rock, igual. No, nadie está así diciendo que, eso. Vamos, no va por ahí. Que tiene un sentido. A ver, la historieta es un vehículo de comunicación. Claro, etcétera, como la tele y el cine. Puede tener usos didácticos muy chidos, muy padres, Verbigracia Rius, o de políticas, ¿no? De propaganda política o de la que sea, pero pues es una herramienta. Sí. No tiene que ver con su esencia ni con su... Ya hablaremos ahí abundantemente. Vengan los mensajes. Bien, dice Lupita Nieto. Yo creo que las historietas, como las obras de arte, no pueden dejar de estar influenciadas por la realidad. No deben. Evidentemente, sí, claro. No, pero pues no pueden dejar de estar influenciadas tampoco. Bueno, de poder sí pueden. A ver, no, bueno, ya. Si no vamos a extendernos demasiado. Está bien. Así bien. Dejémoslo. Luego nos dice Alejandra Lara, la página para adquirir el tomo 1 del último canto del gallo es www.barroco.com. Para que nos pongamos ya en orden. Y bueno, esto que dé pie para irnos despidiendo, recordando que actualízanos, Pepe, ¿cómo estuvo? Ya se fue a la imprenta, ¿verdad?
si les parece, terminamos mensajes y Órale. comentamos Falta. esto. Y recordamos el Perdón, mensaje perdón, sí. de Unas caritas sonrientes que Alejandro. manda Darian Ruiz. Se llora de la risa, ¿no? Sí, ¿verdad? O de Dice nosotros. ándale, Alejandro Isla Salinas dice, me pongo de pie ante la mención del poeta filósofo guatemalteco, el gran Ricardo Arjona. Maestro, un conocedor. Bien, Bien. aplausos para José Alejandro. Lupita Nieto dice, no se vale burlarse de los músicos que no les gustan, también son artistas. Ya. Calma. Artista, pero con H, Lupita. Está bien, está bien. Pulp Santiago Orozco dice, se me hace que puro vaquero rock'n'rollero. Eso Pues sí. más o menos, ¿no? Más o menos. Eso era por las menciones de los músicos gringos que me gustan a mí. Está bien, está bien, está bien. Lupita Nieto dice, eso que dices, José Quintero, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién sabe qué? Pero Yo también estoy de acuerdo con lo que dice. Por supuesto. José Alejandro Islas Salinas dice, Pablo Milanés cobereando a los hermanos Castro es arte en estado puro. La canción se llama Yo sin ti. Ándele. ¿Y Ándele. esto? Los hermanos Castro. Los hermanos Castro, de Benito, Gualberto, Ándale, son esos, los ¿no? mexicanos, sí. Por eso preguntaba, ¿por qué pueden ser los hermanos Castro? Benito de- Bueno, ándale, claro, ya. Fidel y- No, perdón, yo Fidel vi y la Raúl. referencia de acá, Ándale. pero por Ahí supuesto. nos diste la vuelta, José Alfredo, no entendimos el Oye, sentido. pero al Sí. final Pablo ya no estaba tan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, pero aquí hay que aclarar que los hermanos Castro, Benito o Alberto y no sé quién más, Bodoque y no sé quién más, se llamaban así, los hermanos Castro, por eso la Sí, confusión. Sí. Artísticamente se presentaban como los hermanos Castro. Sí, por eso. Digo, además, ¿quién se acuerda de los hermanos Castro, cantantes de aquí? De unos y de otros, ¿no? Sí, pues bueno, es que aquí cantaban. Claro, Pucho, Panza, cantando por allá. Matute. Esos. Bueno, Bueno, ya esto se está descontrolando. Ya. Vámonos. Leemos los últimos. Adelante. Compadre Atlante dice, si quieren llorar, pongan a Peso Pluma. Sí. José Alejandro Islas Salinas dice, parafraseando a Maradona, la plumilla no se mancha. Bien dicho. Ándale, cabrón. Rumbarton Van Ring dice, el arte no puede, ha sido utilizado siempre. Piensen en poner, solo un ejemplo, los cuadros de David sobre y para Napoleón. Claro. Es lo que yo digo, pero bueno. Y por último, Lupita Nieto dice, me refería a lo que dijiste sobre la música que es profunda. Está bueno. Bueno, pues Bien, ¿verdad? es que yo no te coincido, Lupita, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho. Abrazos y saludos a la Lupita. Ricardo. Pues nada, que hay que recordar que la campaña de preventa termina el próximo 9 de febrero. Quedan ya poquitos días. Hay paquetes que se pueden ver con detalle en monobarroco.com, que es lo que nos recomendaba Alejandra. La preventa va muy bien y hay que decir algo importante, que la ventaja de la preventa, de comprar el libro en preventa, aunque sea el paquete básico de 280 pesos, es que va con las firmas de los 5 al menos. Estamos viendo si también Luis Fernando, en teoría dijo que también le entraría lo de las firmas, por lo menos las Luis Fernando postales. le entra, ¿eh? Sí. Pero, entonces, el libro no solo incluye el envío, sino que lleva las firmas de Clemen, de Quintero, de Frick, de Rick Camacho, mía y de Luis Fernando. Entonces, también no van con dedicatorias, o sea, podrían ponerle que vaya para mi puchunguito. No, eso no se puede porque, pues, ni modo que todos le pongamos lo mismo, eso no, pero sí va firmado por todos. Entonces, aclarar que no pueden haber dedicatorias particulares, pero sí va la firma de todos. Y comprado después, ya no garantizamos que vaya con las firmas. De hecho, ya va sin firmas. Se puede vender y enviar. Y aparte de que va a salir 50 pesos más caro, o sea, saldría comprado después de la preventa. Si lo quieren comprar, va sin firmas y cuesta 330, porque son los 250 del costo del libro más los 80 del envío. Entonces, la diferencia son 50 pesos y sin firmas. Entonces, eso es la ventaja que tiene al comprarlo en preventa. Entonces, aprovechen que
ese es el precio y va firmado el libro y enviado por 280 pesos. Está el paquete del sketch, está el paquete de la playera y está el paquete de las postales. Consulten lo que incluye cada una, pero digamos que la base es de 280 pesos, firmado y con envío incluido. Ha habido gente que pregunta que si puede ser, que si pueden pagar solo el libro y ahorrarse el envío. Si están dentro de la Ciudad de México, con algunas personas muy específicamente hemos abierto esa opción. Lo que podemos hacer es que, digamos que 10 ejemplares, si viven en la Ciudad de México y quieren aprovechar la preventa, lo que podríamos ofrecer que 10 ejemplares paguen solo el ejemplar, o sea, 200 pesos, pero solo en la Ciudad de México y que lo recojan en alguna de las presentaciones. O sea, ahí no se envía porque viven en la Ciudad de México, pero ustedes tienen que ir a recogerlo a algunas de las presentaciones. Va firmado el libro, pero lo podemos limitar a 10 ejemplares para no volver esto una locura. Y porque va a haber ya tenemos las fechas de las presentaciones físicas. Frick, la exposición en la galería que está en Santa María la Ribera es con fecha de ¿qué? ¿Cuándo tenemos la fecha de la exposición? Es una exposición en donde va a haber material original del Gallito. Son 2 salas que vamos a atiborrar de material de la expo, de material viejo del Gallito. Algunas cuestiones que no existen originales, mostraremos las impresiones. Va a haber, sí, exhibidos algunos originales y va a ser la ocasión de presentar el ejemplar físico ya allí en el próximo. Frick, ¿tienes tú por ahí el mensaje de los camaradas sí, de la galería? Lo estoy buscando. A ver, nos convocaron para hacer el montaje el 14. Ok. Creo que es jueves, entonces posiblemente sería el siguiente sábado, pero luego yo les confirmo. Cuéntanos mientras tú, Pepe, cómo está la cuestión de la impresión. Mandamos saludos a Clemen, por cierto, un abrazote al buen camarada Clemen, que nos sigue al tanto y está puesto. Hay chamba de él y va a haber chamba de él en los siguientes números. Pero, ¿cómo está la cuestión de la impresión, Pepe? ¿Cómo quedó? Cuenta, presúmenos y presúmele al respetable público. Ya está listo. Dedicamos un tiempo que no habíamos contemplado para los detalles. Había muchísimas, como las defino yo editorialmente, pendejaditas que corregir, pero ya está listo, quedó muy bien. Dice, ¿no? El diablo está en los detalles y pues le dimos gusto al diablo. Que me parece que en resumen, yo con mi juicio severo, diría que el libro nos deja a todos muy satisfechos. Los interiores ya se fueron a imprenta, la portada ya está lista prácticamente. Hoy tendría que irse en algún momento, aunque no es tan relevante en la medida que el impresor comenzará a trabajar en ella la siguiente semana, pero ya está listo el libro. Pues no me gustaría abundar sobre que nos gusta, pues mal haríamos en meterle tanto trabajo a algo que no nos gusta. Estamos satisfechos todos y creemos que vale la pena, que ha valido la pena la espera. Yo creo que vamos a hacer un video o vamos a hacer llegar en su momento la información específica a quienes han colaborado, quienes han comprado, ya adquirido su libro en preventa. Les daremos los pormenores de cuándo está listo, o si ya se está imprimiendo, qué sé yo, en su momento, ¿no? Más que un video general, les diremos de manera no personal, pero de manera específica, puntual a ellos, exacto, como el libro, pero digamos que ya está prácticamente, bueno, de nuestra parte ya está terminado y ya sería cosa de esperar a que el impresor haga su parte, ¿no? Valoración de los archivos y todo, pero supone que ya está todo absolutamente a punto. La inauguración de la exposición es el 14 de marzo. En principio, el 14 de marzo o en alguna fecha muy, muy cercana. Necesito... Yo tengo aquí anotado que el 14 de marzo puntualmente. Sí, yo también. Lo que pasa es que me quedé con esa duda. Sí. Por el Se asunto supone de que está confirmado ya con la gente de la galería. Es una galería que está muy cerca, a 2 cuadras
del Metro Revolución. Daremos Así el es. dato cuando esté más cerca la fecha, pero vayan Vamos a dar el apartando ese día. dato. Mi pregunta, yo tendría aquí, ¿podríamos hacer también una presentación ahí en el Museo de Culturas Populares, como nos habían Sí, invitado? eso está, nos lo prometieron que el espacio estaba abierto, ahí no hemos precisado la fecha. Estamos pensando en una presentación ya en Puebla para Semana Santa, para el Ándale. sábado 30 de marzo. Eso está por confirmarse, pero para que también vayan por ahí apartando, ¿no? La idea es empezar a descentralizar. En San Luis Potosí va a haber una, porque yo voy a una exposición, pero ya me llevo ejemplares, así que aunque no vayan los demás, voy yo, pero yo ya llevo ejemplares a San Luis. ¿Y como para cuándo en San Luis? Eso para el 29, pero de febrero. Sí. ¿Febrero? Sí, 29 de febrero. Es una expo que había pactado ya con el camarada Betancourt. Pero... Oye, o sea, nomás saliendo de la imprenta y tú le corres. Sí, yo por eso me voy a encargar de cargar el tocayo para llevar ejemplares ya a San Luis. 29 Ándale, pues. de febrero. Wow. Así que bueno, viene, se sucede. Frick nos roló una convocatoria para presentarlo en Tijuana en la Feria del Libro, que suena muy bien. Yo creo que lo vamos a lograr. Hola, roló Parraguirre, el camarada Parraguirre. Más bien. Sí. Últimos comentarios. Va. Dice Lupita Nieto, ¿y esos subtítulos que cada quien tiene debajo de su nombre, para qué son? Me apuntan para un paquete de esos, de los que se comentó del tomo 1. Ándale, pues. Ya, ok. La identidad, Exacto. Que vaya a la página, que vaya a monobarroco.com. Ándale. Exacto. Dice Lupita Nieto que quiere el que va con firmas. Ok. Y se apunta para ese. Ándale, Luego, a tu marido. Sí, perdón. Sí. Por supuesto. Perdón, decía que luego envía un abrazote para Clemen. Ahora que la misma Lupita manda un abrazote para Clemen. Muy bien. Y José Alejandro Isla Salinas dice, ¿Edgar Clemen se cotiza para salir en estos lives o cómo? Lo tenemos a dieta para que salga, cuando salga, llegue bien guapote. Exactamente. Más lo estamos mandando al guapo de lo que ya gimnasio estaba. hoy para que salga bien. No, pues es que como siempre ha sido un sex symbol, no generaría aquí discrepancia. Ruido, ¿no? Y en general no le gusta el protagonismo, entonces Sí, nos opacaría muy cabrón, así que mejor no. Oigan, para finalizar, bueno, de mi parte, vi que alitero, que se mencionaba antes, es un adjetivo que se le ponía para decir que alguien es cruel o impío, aunque es una palabra pues ya prácticamente en desuso. Órale. ¿Sí? Un arcaísmo. Ándale. Bueno, y en el chat privado del Frick comentó que Leus y Guattari, o de Luz y Guattari, son pensadores. Sí. Y ahí puse un enlace. Ya me llevo tarea para ahorita. Yo juraba que eran nombres que inventaba ¿verdad? Que es muy dado a eso, entonces no extrañaría, pero en este caso sí se apegó a gente que existe, ¿no? Bueno, y nos aventamos hora y media. Ahora sí que nos ponemos cada vez peores, más insoportables. No, pero son unas unas cotorras ustedes de primera temporada del podcast, porque ya vamos a llegar en unos insoportables a la última. Ya estamos a la mitad, serían 3 o 4 programas en febrero y nos despedimos de estos momentos. Para la semana entrante ya hacemos el anuncio oficial también del taller que arranca el sábado 9 de marzo en las instalaciones del Chamuco. Ya está muy apalabrado eso, pero la semana entrante ya hacemos el anuncio formal también. Mucha actividad este año. Está buenísimo. Y damos los avances del libro para que se animen. Eso sí, ya. Todavía, la siguiente semana todavía hay tiempo de... Sí, porque todavía es el fin de semana de los tamales del Día de la Candelaria. La otra todavía. Sí. De la que viene a la otra es ya el cierre de la preventa. Entonces, que además ya para esos días ya va a estar el tocayo Ricardo García chambeándole duro a la impresión. Un saludo de vuelta para él. Buenísimo. ¿Quién despide el programa? Bueno, todos nos despedimos o qué pez. Sí. Pues saludos, gracias por su atención, por su paciencia y pues abrazo, camaradas, nos vemos. Abrazo. Estamos charlando. Cariñito a todo el mundo. Bye. Abrazo a todos. Buenas noches. Hasta luego. Se les quiere.